Capítulo 1. Un día como cualquier otro. En el corazón de una ciudad bulliciosa se alzaba majestuoso el rascacielos que albergaba a la corporación Anderson. Un próspero conglomerado conocido por su innovación y éxito en los negocios. En el epicentro de este imperio corporativo se encontraba Michael Reynolds, un empleado diligente y dedicado que había entregado su vida laboral a la empresa durante más de una década. Cada mañana, antes de que el sol asomara sobre el horizonte, Michael se levantaba de su cama con una determinación palpable. Se vestía con su impecable traje, se preparaba un café rápido y se encaminaba hacia la oficina con paso firme y decidido. El ascensor lo llevaba hasta su piso, donde ocupaba una oficina en una de las plantas más altas del edificio. Desde allí, contemplaba la ciudad que se despertaba a sus pies, con sus luces titilantes y sus calles cobrando vida poco a poco. Para Michael, cada día era una oportunidad para dejar su huella en el mundo corporativo, una oportunidad para superarse a sí mismo y alcanzar nuevas metas. A lo largo de los años, había escalado con diligencia los peldaños de la jerarquía corporativa, demostrando su valía y compromiso en cada proyecto que emprendía. Su dedicación no pasaba desapercibida, y pronto se convirtió en un pilar fundamental de la empresa. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito y profesionalismo, se escondía un anhelo profundo, un deseo ardiente de trascender más allá de las limitaciones impuestas por la rutina y la monotonía. Michael había sacrificado mucho en su camino hacia la cima. Había dedicado largas horas de trabajo, sacrificando tiempo con su familia y amigos en aras de su carrera profesional. Pero a medida que los años pasaban, comenzaba a cuestionarse el verdadero significado de su éxito. ¿Valía la pena sacrificar su felicidad personal por un ascenso más alto en la jerarquía corporativa? ¿O acaso había algo más en la vida que él estaba perdiéndose en su búsqueda interminable de reconocimiento y prestigio? A pesar de sus dudas y preocupaciones, Michael continuaba adelante, aferrándose a la seguridad y estabilidad que su trabajo le proporcionaba. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que algo estaba faltando, algo que ningún ascenso ni bono salarial podía llenar. Y así, cada mañana, se levantaba de su cama con la esperanza de encontrar respuestas a sus preguntas más profundas, esperando que algún día, un rayo de luz iluminara su camino y le mostrara el verdadero propósito de su existencia. Capítulo 2. La desintegración. Después de años de dedicación y sacrificio, la vida meticulosamente construida de Michael Reynolds comenzó a desmoronarse ante sus ojos. El despertar cada mañana ya no traía consigo la misma sensación de propósito y determinación. En su lugar, una sombra oscura se cernía sobre él, anunciando una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Fue una mañana como cualquier otra cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. El número desconocido parpadeaba en la pantalla de su teléfono, llenándolo de una sensación de inquietud que se apoderó de su ser. Con un nudo en la garganta, Michael contestó la llamada, temiendo lo peor. Del otro lado de la línea, la voz del CEO resonó con una solemnidad que heló la sangre de Michael. Las palabras que salieron de su boca fueron como un golpe en el estómago, dejándolo sin aliento y aturdido por la magnitud de lo que estaba escuchando. Michael, comenzó el CEO, su voz cargada de pesar, lamento informarte que debido a circunstancias imprevistas, hemos tenido que reducir nuestra fuerza laboral, y me temo que tu posición ha sido eliminada. El mundo de Michael se desplomó a su alrededor mientras luchaba por procesar las palabras. La incredulidad y el shock dieron paso a un vacío hueco en el fondo de su estómago, una realización escalofriante de que su identidad entera había estado ligada a su carrera. En un abrir y cerrar de ojos,
todo lo que había trabajado tan duro por construir se desvaneció ante sus ojos. Los años de sacrificio y dedicación parecían haber sido en vano, dejándolo con nada más que un futuro incierto y lleno de temor. A medida que colgaba el teléfono, una sensación de desesperación lo invadió. ¿Cómo iba a enfrentarse al mundo sin el refugio seguro de su trabajo? ¿Cómo iba a mantener a su familia y seguir adelante con su vida cuando todo lo que había conocido se había desvanecido en el aire? El proceso de duelo fue rápido y brutal. Las noches se convirtieron en un torbellino de insomnio y ansiedad, mientras Michael luchaba por encontrar un rayo de esperanza en la oscuridad que lo rodeaba. Los días pasaron en un borrón de entrevistas fallidas y rechazos implacables, cada uno dejándolo más desesperado y desanimado que el anterior. En su desesperación, Michael buscó refugio en el alcohol, ahogando sus penas en el fondo de una botella mientras luchaba por encontrar un sentido de normalidad en un mundo que se había vuelto del revés. Pero incluso en su estado más oscuro, una pequeña voz dentro de él se negaba a rendirse. Sabía que tenía que seguir adelante, por sí mismo y por su familia. Aunque el camino por delante parecía oscuro y desconocido, no podía permitirse darse por vencido. Porque incluso en medio de la desesperación más profunda, la esperanza siempre encontraba una manera de brillar a través de la oscuridad. Capítulo 3. Descenso a la oscuridad. La noticia de la pérdida de su empleo había marcado el inicio de una espiral descendente en la vida de Michael Reynolds. Con cada día que pasaba, se sumergía más y más en la oscuridad, incapaz de escapar del abismo que se abría ante él. Las mañanas que solían traer consigo la promesa de un nuevo día ahora eran solo un recordatorio doloroso de su situación desesperada. Se despertaba con el peso de la ansiedad aplastándolo, cada pensamiento consumido por el temor al futuro incierto que le esperaba. El mercado laboral resultó ser mucho más despiadado de lo que había imaginado. Las oportunidades escaseaban, y las pocas entrevistas que lograba conseguir terminaban en rechazo tras rechazo. Cada carta de rechazo que llegaba por correo era como un golpe en el estómago, recordándole su fracaso una y otra vez. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina, una montaña creciente de recordatorios de su caída de gracia. Los ahorros que había acumulado durante años se estaban agotando rápidamente, y el futuro se veía cada vez más sombrío con cada día que pasaba. La presión de mantener a su familia a flote era abrumadora. Cada comida que ponía en la mesa, cada factura que pagaba, solo servía para recordarle lo mucho que había perdido. Se sentía impotente frente a la avalancha de responsabilidades que amenazaba con aplastarlo, incapaz de encontrar una salida a su desesperación. La lucha por encontrar trabajo había dejado a Michael exhausto y desilusionado. Su autoestima estaba en ruinas, su confianza destrozada por la constante rechazo que enfrentaba. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, porque el universo parecía estar conspirando en su contra. En su desesperación, se aferró a cualquier atisbo de esperanza que pudiera encontrar. Revisaba los anuncios de trabajo una y otra vez, enviaba currículums a empresas de todos los tamaños y sectores, pero todo parecía en vano. La sensación de impotencia que lo consumía era abrumadora, y comenzó a preguntarse si alguna vez encontraría una salida a la oscuridad en la que se encontraba sumergido. La incertidumbre del futuro se cernía sobre él como una sombra, oscureciendo cualquier rayo de esperanza que intentara abrirse paso a través de las nubes. Cada día era una batalla cuesta arriba, una lucha interminable por encontrar una razón para seguir adelante en un mundo que parecía haberlo abandonado por completo. Y mientras la oscuridad lo envolvía cada vez más,
Michael se preguntaba si alguna vez encontraría la luz al final del túnel. Capítulo 4. Un destello de esperanza. Después de sumergirse en la oscuridad durante lo que parecieron interminables días y noches, Michael Reynolds finalmente vislumbró un rayo de esperanza en el horizonte. Fue como un destello de luz en medio de la tormenta, un susurro suave en medio del caos que lo rodeaba. La oportunidad llegó en forma de una llamada telefónica inesperada de un viejo amigo de la universidad. La voz al otro lado de la línea resonaba con una nota de entusiasmo y optimismo, ofreciéndole una tabla de salvación en medio de la tempestad que amenazaba con ahogarlo. Michael, dijo su amigo con calidez, he escuchado sobre tu situación y quiero ayudarte. Tenemos una posición disponible en nuestra empresa, y creo que serías perfecto para el trabajo. Las palabras resonaron en los oídos de Michael como una melodía celestial, llenándolo de una sensación de alivio y gratitud que no había sentido en mucho tiempo. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros, dejándolo libre para respirar por primera vez en meses. La oportunidad era modesta en comparación con el puesto que había perdido en Anderson Corp, pero Michael no podía permitirse ser quisquilloso. La empresa de su amigo era una startup en crecimiento con todas las incertidumbres y riesgos que eso implicaba, pero también representaba una oportunidad para un nuevo comienzo. Una oportunidad para dejar atrás las sombras del pasado y mirar hacia un futuro lleno de posibilidades. Sin dudarlo, Michael aceptó la oferta, agradecido por la mano amiga que se le tendía en su momento de necesidad. Sabía que no sería fácil empezar de nuevo en una empresa desconocida, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar el control de su vida y proporcionar a su familia la seguridad y estabilidad que tanto necesitaban. Con renovado vigor, se sumergió en su nuevo trabajo con determinación y entusiasmo, dispuesto a demostrar su valía y dejar una impresión duradera en sus nuevos empleadores. Cada día era un nuevo desafío, una oportunidad para aprender y crecer en su papel, y Michael se comprometió a aprovechar al máximo cada momento. A medida que pasaban las semanas, comenzó a sentirse más seguro en su nueva posición, construyendo relaciones con sus compañeros de trabajo y demostrando su valía en cada proyecto en el que participaba. La sombra de su pasado comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por la promesa de un futuro más brillante y lleno de esperanza. Para Michael Reynolds, el destello de esperanza que había encontrado en medio de la oscuridad era más que suficiente para alimentar su determinación y mantenerlo en el camino hacia la recuperación. Porque incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encontraba una manera de brillar a través de las grietas, recordándonos que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más desesperados. Capítulo 5. El camino menos transitado. El nuevo trabajo en la startup representaba para Michael Reynolds una oportunidad para explorar territorios desconocidos y aventurarse por caminos menos transitados. Era un mundo diferente al que estaba acostumbrado en Anderson Corp. Un mundo lleno de desafíos y oportunidades que lo obligaban a salir de su zona de confort y enfrentarse a lo desconocido con valentía y determinación. Desde el primer día, se sumergió de lleno en su nueva realidad laboral, dispuesto a demostrar su valía y adaptarse a las demandas del entorno empresarial en constante cambio. La startup estaba en pleno crecimiento, con un equipo diverso y apasionado que compartía su visión de innovación y progreso. A diferencia de su antiguo trabajo, donde estaba acostumbrado a seguir un conjunto establecido de reglas y procedimientos, en la startup reinaba un espíritu de creatividad y flexibilidad que lo desafiaba a pensar de manera diferente, y abrazar la incertidumbre con confianza y determinación. Cada día era una nueva aventura, una oportunidad para aprender y crecer en su papel. Se sumergió de lleno en cada proyecto,
colaborando estrechamente con sus compañeros de equipo para superar los desafíos que se presentaban en el camino. A medida que pasaban las semanas, comenzó a darse cuenta de que el camino menos transitado también traía consigo sus propias recompensas. Si bien el trabajo en la startup era exigente y a menudo impredecible, también le brindaba una sensación de libertad y autonomía que nunca había experimentado antes. La camaradería que compartía con sus compañeros de equipo también era algo nuevo para él. En Anderson Corp, la competencia era feroz y las relaciones muchas veces estaban marcadas por la política de la oficina y las luchas de poder. Pero en la startup, reinaba un espíritu de colaboración y apoyo mutuo que lo inspiraba a dar lo mejor de sí mismo cada día. A medida que se sumergía más y más en su nuevo trabajo, Michael comenzó a darse cuenta de que el camino menos transitado no era solo una oportunidad para crecer profesionalmente, sino también una oportunidad para crecer como persona. Se encontró desafiando sus propios límites y descubriendo nuevas pasiones y habilidades que ni siquiera sabía que tenía. A pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentaba en el camino, Michael se aferraba a la esperanza y la determinación que lo habían llevado hasta allí. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que cada paso lo acercaba un poco más a la realización de sus sueños y aspiraciones más profundas. Y así, con valentía y determinación, Michael Reynolds siguió adelante por el camino menos transitado, dispuesto a enfrentar lo que el futuro le deparara con coraje y optimismo. Porque sabía que, al final del día, cada desafío superado solo lo acercaba un poco más a la persona que estaba destinado a ser. Capítulo 6. Pruebas y tribulaciones. A medida que Michael Reynolds continuaba su travesía por el camino menos transitado en la startup, se encontraba enfrentando una serie de pruebas y tribulaciones que pondrían a prueba su determinación y resistencia como nunca antes. El ambiente en la startup era dinámico y en constante cambio, con nuevos desafíos surgiendo a cada paso. Aunque estaba emocionado por la oportunidad de aprender y crecer en su nuevo entorno, pronto se dio cuenta de que el camino hacia el éxito no sería fácil ni lineal. Las largas horas de trabajo se convirtieron en la norma, con semanas que parecían fundirse en una sola maraña de reuniones, plazos ajustados y proyectos urgentes. La presión por cumplir con las expectativas era abrumadora, y Michael se encontraba luchando por mantener el equilibrio entre su vida laboral y personal. A medida que los desafíos se multiplicaban, también lo hacían las tensiones dentro del equipo. Las diferencias de opinión y los conflictos interpersonales surgían con más frecuencia, amenazando con socavar la armonía y la colaboración que eran fundamentales para el éxito de la empresa. Para Michael, cada obstáculo era una oportunidad para crecer y aprender. Se negaba a dejarse abrumar por las dificultades que enfrentaba, en su lugar, las abrazaba como oportunidades para fortalecer su carácter y desarrollar nuevas habilidades. A medida que pasaban los días, comenzó a darse cuenta de que la clave para superar las pruebas y tribulaciones que enfrentaba era la resiliencia. Se aferraba a la esperanza y la determinación, recordándose a sí mismo que cada desafío superado lo acercaba un poco más a sus metas y aspiraciones. A pesar de los momentos difíciles, también había momentos de alegría y satisfacción. Ver los frutos de su arduo trabajo en forma de proyectos exitosos y reconocimiento por parte de sus compañeros de equipo le brindaba un sentido de logro que no podía ser igualado. Y así, con cada prueba superada, Michael Reynolds emergía más fuerte y más decidido que nunca. Sabía que el camino hacia el éxito estaba lleno de altibajos, pero estaba dispuesto a enfrentar cada desafío con coraje y determinación, sabiendo que cada paso lo acercaba un poco más a la realización de sus sueños más profundos. Capítulo 7. El poder de la resiliencia. En medio de las pruebas y tribulaciones que enfrentaba en la startup,
Michael Reynolds descubrió el poder transformador de la resiliencia. A medida que las dificultades se acumulaban y las presiones aumentaban, encontró dentro de sí mismo una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza que lo ayudaría a superar los desafíos que se interponían en su camino. La resiliencia se convirtió en su ancla en medio de la tormenta, una fuerza interna que lo mantuvo firme cuando todo a su alrededor parecía estar cayendo en pedazos. Aunque había momentos en los que se sentía abrumado por la adversidad, nunca permitió que el desánimo lo derrotara por completo. En lugar de sucumbir ante la desesperación, Michael canalizó su energía hacia la resolución de los problemas que enfrentaba. Se negaba a darse por vencido, buscando soluciones creativas y nuevas formas de abordar los desafíos que se presentaban en su camino. La resiliencia de Michael se manifestaba en su capacidad para adaptarse y crecer frente a la adversidad. A medida que enfrentaba obstáculos y contratiempos, aprendía de sus errores y se comprometía a mejorar en el futuro. Cada fracaso era una lección que lo acercaba un poco más a sus metas y aspiraciones. Pero la resiliencia de Michael no solo se manifestaba en su capacidad para superar desafíos individuales, sino también en su capacidad para mantener una actitud positiva y optimista frente a la incertidumbre del futuro. Aunque había momentos de desánimo y desesperación, nunca perdió de vista la esperanza de un futuro mejor. La resiliencia de Michael también se reflejaba en su capacidad para mantenerse firme en sus valores y principios, incluso cuando enfrentaba presiones externas para comprometerse. Se negaba a comprometer su integridad por el bien del éxito profesional, y en su lugar, se aferraba a sus convicciones con determinación y coraje. A medida que pasaban los días, la resiliencia de Michael se convirtió en una fuerza motriz que lo impulsaba hacia adelante, incluso en los momentos más oscuros. Sabía que el camino hacia el éxito estaría lleno de altibajos, pero confiaba en su capacidad para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, con cada desafío superado, Michael Reynolds se convertía en un ejemplo vivo del poder transformador de la resiliencia. Sabía que no importaba cuántas veces fuera derribado, siempre se levantaría una vez más, listo para enfrentar lo que el futuro le deparara con coraje y determinación. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. Después de enfrentar desafíos innumerables y superar obstáculos aparentemente insuperables, Michael Reynolds finalmente encontró la luz al final del túnel. Se encontraba parado en el umbral de un nuevo comienzo, listo para abrazar las oportunidades que el futuro tenía reservadas para él. El camino que lo había llevado hasta este punto había sido largo y difícil, marcado por sacrificios y desafíos que habían puesto a prueba su fuerza y resiliencia. Pero a pesar de los momentos oscuros y las luchas internas, Michael emergió más fuerte y más decidido que nunca, listo para enfrentar lo que el futuro le deparara con coraje y determinación. Con el apoyo de sus colegas y seres queridos, Michael se aventuró en su nuevo capítulo con optimismo y esperanza en su corazón. Había aprendido mucho en su viaje, adquiriendo habilidades y conocimientos que lo prepararían para los desafíos que enfrentaría en el camino por delante. En su nuevo trabajo encontró una sensación de propósito y significado que había estado buscando durante mucho tiempo. Si bien la startup seguía siendo un lugar lleno de desafíos y incertidumbres, también era un lugar donde podía crecer y prosperar como profesional y como persona. La camaradería que compartía con sus compañeros de equipo era una fuente constante de inspiración y apoyo. Juntos se enfrentaban los desafíos que se presentaban en su camino con determinación y valentía, sabiendo que juntos podían lograr cualquier cosa que se propusieran. A medida que pasaban los días, Michael comenzó a sentirse más seguro en su papel y más cómodo en su entorno laboral. Se había adaptado a las demandas del trabajo en la startup,
aprendiendo a navegar por las aguas turbulentas del mundo empresarial con confianza y determinación. Pero más allá de su éxito profesional, Michael también encontró una sensación de plenitud y satisfacción en su vida personal. Había aprendido a valorar las cosas simples de la vida, el amor de su familia, la amistad de sus seres queridos y la belleza del mundo que lo rodeaba. Para Michael Reynolds, el nuevo comienzo no solo representaba una oportunidad para avanzar en su carrera, sino también una oportunidad para redescubrirse a sí mismo y abrazar la vida con renovado vigor y entusiasmo. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y obstáculos, pero estaba listo para enfrentarlos con coraje y determinación, sabiendo que cada paso lo acercaba un poco más a la realización de sus sueños y aspiraciones más profundas. Capítulo 9. El viaje continúa. El viaje de Michael Reynolds estaba lejos de terminar. A medida que cerraba un capítulo y abría otro, se encontraba ante un horizonte lleno de posibilidades y aventuras que lo aguardaban con los brazos abiertos. Había aprendido mucho en su camino hasta ahora, pero sabía que aún quedaba mucho por descubrir y aprender en el viaje que tenía por delante. Con cada paso que daba, Michael se encontraba más en sintonía consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida, a encontrar belleza y significado en los momentos simples y cotidianos que antes pasaban desapercibidos. En su carrera profesional, continuaba creciendo y evolucionando, enfrentando nuevos desafíos con determinación y valentía. Había encontrado su voz en un mundo lleno de ruido, destacando entre la multitud con su pasión y dedicación por su trabajo. Pero más allá de su éxito profesional, Michael también había encontrado una sensación de plenitud y satisfacción en su vida personal. Había cultivado relaciones significativas y duraderas con aquellos que más amaba, compartiendo momentos de alegría y celebración en medio de las tormentas de la vida. A medida que el tiempo pasaba, Michael se encontraba reflexionando sobre el viaje que lo había llevado hasta este punto. Había habido momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de triunfo y momentos de derrota. Pero a través de todo, había mantenido la fe en sí mismo y en su capacidad para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Ahora, mientras miraba hacia el futuro, Michael se sentía lleno de esperanza y optimismo. Sabía que habría más desafíos por delante, más obstáculos que superar y más lecciones que aprender. Pero también sabía que tenía la fuerza y la determinación para enfrentar lo que sea que el destino le deparara. El viaje de Michael Reynolds continúa, lleno de promesas y posibilidades infinitas. A medida que avanza hacia el futuro, lo hace con la confianza y la seguridad de saber que cada paso que da lo acerca un poco más a la realización de sus sueños más profundos. Y así, con coraje y determinación, Michael continúa su viaje, listo para enfrentar lo que sea que el destino le depare con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. Para Michael Reynolds, el viaje estaba lejos de terminar. Cada paso adelante lo llevaba consigo las lecciones del pasado, un recordatorio del poder de la resiliencia, la importancia de la perseverancia y la promesa perdurable de un mañana más brillante. A lo largo de su travesía, Michael había experimentado los altibajos de la vida en toda su complejidad. Desde los momentos de triunfo y felicidad hasta los desafíos y las adversidades que había enfrentado, cada experiencia había dejado una huella indeleble en su ser. La resiliencia se había convertido en su aliada más poderosa, una fuerza interna que lo había sostenido en los momentos más oscuros. Cuando se encontraba en el abismo de la desesperación, recordaba la importancia de mantenerse firme, de levantarse una y otra vez a pesar de los obstáculos que se interponían en su camino. La perseverancia había sido su guía a lo largo del viaje,
impulsándolo hacia adelante incluso cuando todo parecía estar en su contra. Había aprendido que el éxito no venía fácilmente y que a menudo requería sacrificio y esfuerzo, pero estaba dispuesto a pagar el precio por alcanzar sus sueños más profundos. Pero más allá de las lecciones individuales, Michael también había aprendido la importancia de mirar hacia adelante con esperanza y optimismo. Aunque había momentos difíciles en el camino, nunca perdió de vista la promesa de un futuro mejor, un futuro lleno de posibilidades y oportunidades infinitas. Con cada paso que daba, Michael llevaba consigo las lecciones del pasado, recordando el camino que había recorrido y las experiencias que lo habían moldeado en el hombre que era hoy. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también sabía que tenía las herramientas y la determinación necesarias para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mente llena de determinación, Michael Reynolds continuó su viaje, listo para enfrentar lo que sea que el futuro le deparara con valentía y confianza. Porque sabía que, con la resiliencia y la perseverancia como sus aliados, no había límite para lo que podía lograr.